regla general es, y esto es para entender en sí hasta dónde vamos a llegar con la jurisdicción voluntaria. Primera regla general, lo que nosotros tenemos acá, para tener esto. Les estoy desarrollando o vamos a desarrollar los asuntos de jurisdicción voluntaria notarial. Y viéndolo de forma general también en la vía judicial. Pero ojo, aquí este cuadro es jurisdicción voluntaria notarial. Sin embargo, cuando vemos las reglas generales, vamos a encontrar que estos principios también se aplican a la jurisdicción voluntaria judicial. ¿Sí? Entonces, valga la interpretación. ¿Cuál va a ser nuestra primera regla general? No puede hablarse de jurisdicción voluntaria si no existe consentimiento unánime de todos los interesados. Es decir, primer aspecto, consentimiento unánime. Por regla general, debe existir consentimiento unánime para hablarse de jurisdicción voluntaria. Si no existe consentimiento unánime, no puede hablarse de jurisdicción voluntaria, ni judicial, ni notarial. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando de un asunto que tiene litis y por lo tanto sale de la esfera de la jurisdicción voluntaria. Recuérdense, una de las particularidades que Eduardo Couture separa es que existen ciertos asuntos o determinados asuntos que pueden tramitarse y resolverse por un notario, pero la intención de Eduardo Couture era hacer la diferencia y que estos asuntos no tienen litis, no hay controversia, no hay ningún inconveniente, porque al momento de ser diferentes, pues estos sencillamente van a salir de la esfera de la jurisdicción voluntaria y pasan al ámbito netamente judicial, netamente contencioso, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de una pugna. Primer aspecto. Segunda regla. Si quieren, por este momento, voy a aprovechar y les voy a poner las reglas por si quieren ustedes, y como va a quedar grabado, pues va a ser un poco más práctico para que lo puedan ver. Les voy a regresar esto antes de entrar a las reglas específicas. Entonces, primero, no puede hablarse de jurisdicción voluntaria si no existe consentimiento unánime de todos los interesados, todos los requeridos, ¿sí? Regla número 2, y estoy hablando de regla general. Todas las actuaciones se deben hacer constar en acta notarial, salvo las resoluciones, que ya sabemos que la redacción es discrecional, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. Regla número 3, el notario puede requerir por medio de oficio la colaboración de las autoridades. Por medio de oficio. Es decir, cuando se remite un expediente, veámoslo así, a la Procuraduría General de la Nación, a través de un oficio, remitir el expediente, y la Procuraduría General de la Nación, pues, al leer el oficio, va a conocer el motivo por el cual el notario está solicitando su intervención. Hasta ahí. Eso es. En jurisdicción voluntaria, número 4, donde establece Ministerio Público, eso ya se los había explicado, debe entenderse Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué motivo? En base al decreto 2597 del Congreso de la República de Guatemala. Ya vamos a llegar a lo más interesante y van a ver ustedes que esto que ya se lo saben va a cobrar importancia cuando vemos la estructura de cada uno de los asuntos. Todo asunto de jurisdicción voluntaria puede tramitarse y resolverse por un juez de primera instancia o por un notario. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. ¿Sí? Pregunto, miren a Elizabeth Ortiz o quien aparece como Alexis Flores, ¿tienen alguna duda con relación a esto? No, licenciado, todo muy bien, gracias. Ok, gracias. Todo perfecto, Rick, gracias. Gracias. Un asunto puede iniciar notarialmente y posteriormente, a voluntad de los requirientes, llevarse en la vía judicial y viceversa. Es decir, puede iniciarse por un notario, damos un proceso sucesorio, y en el camino, dentro del trámite, alguno de los interesados difiere con el notario, tienen inconvenientes y dice, mire, ya no quiero que lo lleve usted, lo vamos a llevar mejor judicial. Y el notario lo puede remitir a un juez de primera instancia y pues ya cambia en sí de conocimiento del profesional. Ya lo va a conocer un juez y no lo conoce el notario. O viceversa, puede iniciar judicial y en algún momento decidirse que lo lleve un notario por la celeridad
porque pues el judicialmente está muy lento, en cambio el notario lo va a llevar más rápido y todo eso puede acelerar la situación. En caso de litis o controversia, regla general, el notario deja de conocer y remite el expediente a un juzgado de primera instancia. Y ojo, en esto solo hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Ya la había explicado en la clase pasada, que es la rectificación de área de bien inmueble urbano. Aquí en este caso, recuerden que por regla general, en caso de controversia, conoce un juez de primera instancia. Pero en caso de controversia, la rectificación de área de bien inmueble urbano, no va a conocer un juez de primera instancia, sino quien conoce es una autoridad administrativa, que es la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Es el único caso. Sí, Marcos, preguntaba. Sí, Marcos. ¿Puede hablar? Licenciado, buenas tardes. Estos principios generales vienen siendo como los fundamentales, ¿verdad? Exactamente, son los que aparecen en su ley, solo que los estamos desarrollando y estamos entendiendo el porqué de cada uno de ellos. Esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Si ustedes gracias. Los llegan a manejar, ya estamos hablando de un 50% para poder entender cada una de las estructuras de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Eso es sin ningún inconveniente. Ok, entonces, un asunto puede iniciar notarialmente y posteriormente, a voluntad de los clientes, llevarse a la vía judicial o puede ser viceversa. En caso de litis, número 7, en caso de litis o controversia, el notario deja de conocer y remite el expediente al juzgado de primera instancia, ¿sí? A excepción de la rectificación de área de bien inmueble urbano, RAU. Paso número 8. Al finalizar todo asunto de jurisdicción voluntaria notarial, el notario, ¿qué obligación tiene? Remitir el expediente ¿a dónde? Al Archivo General de Protocolos, a excepción de un caso, se recuerda, el que termina en resolución judicial. Porque el asunto que termina en resolución judicial, el expediente no va al archivo de protocolos, sino va al archivo de tribunales. Es la única excepción, ¿ya? Número 9. No existe plazo para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Tal como les decía, por eso es que al no haber plazo, pues no hay mayor inconveniente para el notario, por eso es que muchos no lo remiten. Pero hay una excepción, ¿sí? La rectificación de área de bien inmueble urbano sí tiene un plazo para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, y el plazo es de 45 días. Número 10. Todo asunto de jurisdicción voluntaria tiene como fin el asegurar la publicidad registral, por lo que debe ser operado en un registro, ya sea registro de propiedad inmueble o registro nacional de las personas. Se recordarán en el 54-77, cuando hicimos diferencia en qué asuntos terminaban en escritura pública y cuáles terminaban en resolución notarial, y vimos que los que terminaban en escritura pública pues operaban en el registro de propiedad y los otros en el registro nacional de las personas, por ser derechos personales, ¿ya? 10 reglas generales, estas las van a encontrar en su ley, 10 reglas generales. Las otras que también van a encontrar en su ley, ojo, las otras que también van a encontrar en su ley son estas, pero estas son 20, son fundamentales. Las anteriores, les puedo decir que ustedes ya se las saben, no tienen ningún inconveniente, ¿ya? Las otras ya las hemos manejado, las han visto, ustedes vuelven a leer su ley y es fácil, no van a tener inconveniente. Las otras que vienen son las estructurales. Estas devienen del análisis del expediente, de la ley. Si ustedes se aprenden estas 20, marquen, subrayen lo más importante y van a ver que se van a aprender la estructura de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Ya las vamos a ver. Solo quiero hacer un repaso por cada una y después ya vamos a ver vamos a ver el esquema que yo les envié y van a ver que es bastante fácil, bastante sencillo. Primera regla, para que la tengan ustedes en mente. Primera regla, vamos a bajar un poquito acá para que podamos ver bien esto. Ahí estamos. Y Marcos. Disculpe, licenciado, antes de que pasemos a esta regla, solo yo tenía una duda. La declaratoria de ausencia, ¿dónde opera? De igual forma. Como recuérdense que es un asunto que contiene un derecho personal, ¿sí?
Operaría en el Registro Nacional de las Personas. Exactamente, exactamente. Debe quedar asentado. Cuando aparece la persona, si apareciera en este caso el presunto ausente, como digo alguien, no andaba muerto, sino andaba de parranda, pues sencillamente tiene que hacer nuevamente el levantamiento, porque él legalmente ya no está desaparecido, está ausente. Entonces él tiene que hacer nuevamente la declaratoria de su existencia, ¿ya? Obviamente va y se levanta la anotación que se hace en el Registro Nacional de las Personas para que pues nazca nuevamente a la vida jurídica con todos sus derechos. ¿Cuál es el suceso más inmediato en esto? Quizás un ejemplo es son las personas que se van a Estados Unidos. Imagínense que la esposa ya no tenga conocimiento de ellos, ni nada, ni comunicación, de repente se casó, falleció, no se sabe. Acá se puede llevar una declaratoria de ausencia máxima si se quedaron bienes a nombre de él. Imagínense que haya un derecho de alimentos de los menores. Entonces la esposa necesita ver pues cómo se alimentan los hijos. Y si lo único que tiene son los bienes, pues en algún momento, ¿cómo los van a vender? No puede vender el derecho de una persona que no está como tal. Para ello, la excepción es pues, realizar el trámite de declaratoria de ausencia para declarar un administrador o para declarar un representante legal en dado caso ella se quisiera divorciar. Imagínense que ella encuentra el amor de su vida y el otro se va para Estados Unidos. Pues no se va a quedar esperando todo el tiempo. Entonces necesita que al momento de mandar el divorcio, pues exista un representante legal. Y para ello la declaratoria de ausencia para que se le nombre un representante legal quien pueda, pues en algún momento disponer, no solo por la separación, sino por los bienes que en algún momento puedan quedar. Y que el juez pueda tomar la decisión sin afectar el derecho de defensa de la otra parte. Por eso es. Ya si él regresa, recuerden que una de las variantes, y esto es muy interesante, cuando lleguemos a la declaratoria de ausencia lo van a ver ustedes, que cuando el presunto ausente aparece, va a recuperar los bienes en el estado que se encuentre. ¿Por qué motivo? Porque se presume la buena fe de la otra persona, del otro conviviente. Ya si no encuentra nada, o si encuentra, son solo 100 quetzales en sus cuentas, pues ya es cuestión diferente, ¿verdad? Ya es una cuestión muy aparte. Salvo que se probara la mala fe del cónyuge en que él sí conociera el paradero y nunca lo manifestó o lo escondió, ¿va? Entonces, reglas estructurales. Póngale mucha atención a esto y si quieren, vean, yo les voy a agradecer ahorita que tal vez no traten de notar, sino mejor entiendan. Ya vamos a volver a repetirlo, pero ya con los esquemas que tengo yo en Excel y que les envié a ustedes por medio del WhatsApp. Regla número 1. Todo asunto de jurisdicción voluntaria inicia por un acta de requerimiento. Entonces les voy a dar yo las primeras 3 iniciales que ustedes deben aprenderse de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Es decir, los 3 pasos que sí o sí van a ir. Sí o sí van a ir. ¿Ya? Y va a ser, las iniciales van a ser APN, APN, A, P de papá, N de nene, APN. Acta de requerimiento, primera resolución, notificación. Acta de requerimiento, primera resolución y notificación. Alguien en algún examen me dijo, mire, Eli, yo no consigno la notificación porque en ley no está, y entonces entiendo que no es obligatoria. Exactamente, en ley no está, no es obligatoria. Yo para efectos de examen sí la pido. ¿Por qué motivo? Porque sí necesito que estén enterados de eso. Por costumbre se ha hecho. Si no la hacen en la práctica, pues no hay ningún problema, pero yo en la práctica, esta es consideración particular, yo respeto lo de los demás colegas, pero en la práctica he visto que los clientes se sienten más satisfechos cuando uno les notifica y uno dice, mira, aquí está, estamos dándole trámite a su expediente, a su asunto. Se sienten más confiados, les gusta más y pues al final eso a mí me ha servido y otra también me sirve para el cobro de honorarios, porque les doy su notificación, les digo, mire, ya avanzamos hasta acá y pues, necesito que me pague. Ya eso es cuestión personal.
legalmente, pues incluso se discutía en uno de los congresos notariales, no tiene fundamento, pero en la práctica varios notarios sí acostumbran a realizarlo. De hecho, todavía está en algunos de los libros de derecho notarial. Si no estoy mal, es el del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval con el doctor Antonio Gracias. No estoy mal, todavía es esa versión que lo tiene. El doctor Neri Muñoz sí no la consigna, pero yo, como les digo, por práctica notarial sí prefiero que ustedes la manejen. Ya en la práctica ya será otro asunto. Entonces, APN, acta de requerimiento, primera resolución y notificación. Esos tres pasos sí o sí los van a tener que hacer en todos los asuntos. No hay ningún asunto de jurisdicción voluntaria que no lleve esos tres pasos. ¿Sí? Número 2, después del acta de requerimiento, el notario debe de resolver. Entonces, acta de requerimiento, miren pues, las iniciales que les di. Primera resolución. Paso número 2 es el punto número, la regla número 2. Regla número 3. Toda primera resolución puede notificarse. Es opcional. Toda primera resolución puede notificarse. 3. ¿Ven? APN. Paso número 4. Aquí vamos a entrar a los del 5477. Reglas del 5477. Hay reglas muy específicas del 5477 y reglas muy específicas del 107 y, por qué no decirlo, del 125-83. Pero ojo, yo ya les expliqué algunas de estas en las clases, en la clase pasada. Ahorita van a ver que va a cobrar más sentido. Dentro del decreto 5437, es decir, la ley reguladora de la tramitación notarial, todos los asuntos que tienen que ver con bienes terminan ¿en qué? En escritura pública. Dentro del 5437, todos los asuntos cuyas circunstancias sean material RENAP, derechos personales, situaciones civiles del sujeto como tal, terminan en autorresolución notarial, a excepción de uno, la declaratoria de ausencia, que se termina en resolución judicial. ¿Se dan cuenta? Esto ya se los había explicado. Solo estamos repasando, algunas cosas ya se las hay. Cuando veamos los asuntos y la estructura, ya lo van a entender y van a entender el porqué de cada una de las situaciones. Número 6. Los asuntos cuyas circunstancias, por ejemplo, cambio de nombre, reconocimiento de preñez, identificación del tercero, etcétera, estén relacionados con el RENAP, después de resolver, el notario certifica con su duplicado para el RENAP. Es decir, esa resolución no se va a remitir en original como tal al RENAP, sino lo que se remite es una certificación de la resolución, ¿sí? Certificación de la resolución, que es la que va a operar el RENAP. Esa certificación con su duplicado, como si estuvieran enviando un testimonio con su duplicado. Solo que en este caso lo que se certifica es la resolución, ¿ya? Ok. A excepción del cambio de nombre, cuyo siguiente paso es un edicto. Eso ya lo vamos a ver. Hay excepciones, como les decía. 8. En los casos que terminan en escritura pública, el notario está obligado a compulsar testimonio y testimonio especial. Si termina en escritura pública, recuérdense, derecho notarial 2, ¿cuáles son las obligaciones del notario? Testimonio y testimonio especial. Testimonio para las partes y testimonio especial que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo la lectura? Perfecto. Sí. Ok. Si la escritura es traslativa de dominio, es decir, cambia de propietario, entonces se supone que esta no solo debe de quedar, no solo debe, de remitirse o de compulsarse testimonio y testimonio especial, sino debe de haber un aviso de traspaso. Ese aviso de traspaso, ¿a dónde se remite? Catastro y ICABI. Si no hay cambio propietario, no se hace este paso, pero si hay cambio propietario, sí se hace. Es decir, si hay cambio de propietario, cambio de dueño, obviamente se da el aviso. ¿Por qué se da el aviso? Para el pago del IUCI, para que también haya relación en ICABI. Los bienes de la persona, ¿sí? Por eso es que se hace, pero si no lo hay, este paso se omite. Después de la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, el notario ya puede resolver, es decir, ya se dio audiencia de la Procuraduría General de la Nación, el notario resuelve. Es decir,
Se remitió el expediente, la Procuraduría resolvió, pues el notario, después del dictamen de la PGN, ya puede resolver. Obviamente, la resolución de la PGN es vinculante. Si la resolución es negativa, el notario sencillamente tiene que adecuar su actuación a lo que le está indicando el dictamen de la Procuraduría General de la Nación. Pero si es positivo, el notario ya resuelve. En los asuntos que terminan en escritura pública, el notario, luego de cumplir con las obligaciones posteriores, es decir, testimonio y testimonio especial, ya puede remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Cuántos pasos nos estamos aprendiendo ahí solo con entender la ley? Si termina en escritura pública, escritura. ¿Cuáles son las obligaciones notariales? Testimonio y testimonio especial. Si hay traslado de dominio, aviso a catastro ya y CABI. Y como ya hizo todos los pasos, remite el expediente ¿a dónde? Al Archivo General de Protocolos. ¿Vieron? Todos esos pasos, solo por entender la ley, ya no los estamos aprendiendo, ya los vamos a ver en el esquema. En jurisdicción voluntaria, para que lo entendamos, solo hay dos asuntos que tienen que ver con bienes y no terminan en escritura pública. Solo hay dos asuntos que tienen que ver con bienes y no terminan en escritura pública. Eso los tenemos en decreto ley, el decreto ley 107 y el decreto ley 125-83. ¿Cuál es? El proceso sucesorio y la rectificación de área de bien inmueble urbano. Son solo dos. Recuérdense que estos dos son los que contienen los testimonios irregulares. Tienen que ver con bienes, pero no terminan en escritura pública. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes. Denme un segundo. ¿Sí, Diego? Licenciado, tiene silenciado su micrófono. Sí, no se preocupe, estaba hablando con alguien de administración. Ok, entonces vean pues. Sencillo. Reglas estructurales. Dos asuntos que tienen que ver con bienes, es decir, como que estuviéramos en el 54-37, pero que no siguen esas reglas, sino en lugar de terminar en escritura pública, terminan en resolución notarial. En el caso del proceso sucesorio, en auto declaratorio de herederos, y en el caso de la rectificación de área, en auto declaratorio de rectificación de área dentro de un proceso, de una rectificación de área como tal, ¿sí? Ok, recuérdense, estos tienen testimonios irregulares, los dos testimonios irregulares. Hay otro más, pero ese está dentro del protocolo, el testimonio del índice del protocolo. 3. De hecho, ahí le estoy dando una pregunta que puede ser incluso de privado. 3 testimonios irregulares, ahí están, fáciles. En jurisdicción voluntaria, los únicos dos asuntos que tienen que ver con bienes y no terminan en escritura pública, ¿cuáles son entonces? Proceso sucesorio y la rectificación de área de bien inmueble. Exacto, ya vamos a encontrarle mayor sentido. El único asunto de jurisdicción voluntaria que al haber trasladado de dominio se da aviso a catastro y a DICABI, pese a no haber escritura pública, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Proceso sucesorio, Proceso sucesorio. Proceso sucesorio. Exactamente, porque al haber, en este caso, pues al no haber escritura pública, pero si hay un cambio de propietario, pues debe tener conocimiento catastro. De hecho, ellos ya cuando se hace el pago el pago correspondiente cuando está en el departamento de herencia, legados y donaciones, pues ya ellos ya tienen un registro de qué inmuebles pues van a pasar a nombre de otra persona. Obviamente no tienen la declaración del registro de la propiedad. Cuando ya se tiene, ya es otra situación. Ok, nos pasamos a las otras reglas como tal. Regla número 13. El único asunto de jurisdicción voluntaria donde se le da audiencia a dos instituciones diferentes es la rectificación de partida. Es decir, en los otros asuntos se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y hasta ahí queda.
Pero hay un asunto en jurisdicción voluntaria donde se le da audiencia a dos instituciones por obligación legal. ¿Cuál va a ser? Rectificación de partida. Se le da audiencia a RENAP y luego a la Procuraduría General de la Nación. Ya lo vamos a ver. En jurisdicción voluntaria, número 14, los únicos asuntos donde se realiza un avalúo de bien es el proceso sucesorio y la disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Es decir, para bienes de menores se hace avalúo y para bienes del proceso sucesorio también se hace avalúo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es sencilla. En un proceso sucesorio va a ser un avalúo fiscal, mientras que en bienes de menores incapaces o ausentes va a ser una evaluación, dependiendo del asunto, comercial. ¿Por qué? Porque lo que se entiende, lo que se quiere es que no se deje al menor desprotegido, es decir, que el avalúo rinda el valor real del bien. Si se va a vender, pues obviamente que se venda a un valor óptimo. Ok. Son los únicos asuntos donde debe rendir también informe una trabajadora social adscrita al Tribunal de Familia, menores incapaces y ausentes. Si las pruebas, 16, son testimoniales, deben constar en acta notarial. 17. Si termina en escritura pública, antes de la misma debe existir la resolución notarial. ¿Se recuerdan a ustedes que cuando yo les indiqué que el asunto terminaba en escritura pública, no omitía la resolución del notario? Lo único que quería decir era que ahí tenía resolución, pero no terminaba en la resolución como nosotros, sino después de la resolución el notario compulsaba la escritura, ¿sí? Es decir, antes de la escritura debe haber una resolución notarial, ¿ya? Entonces, ok, ya vimos debe existir resolución notarial a excepción de la subasta voluntaria. Ese es el único asunto, donde lo que existe es el acta notarial de subasta. 18, el único asunto de jurisdicción voluntaria que termina en acta notarial es la identificación de tercero. Ojo, póngale mucha atención a ese asunto, porque ese asunto es cortito, pero lleva una arista, ¿sí? Es la única acta que se certifica con el objeto de operarla en el Registro Nacional de las Personas. Es la única acta. Se certifican las resoluciones, pero la identificación de tercero lo que se certifica es el acta de notoriedad. Ojo con eso. 19. El único asunto de jurisdicción voluntaria donde se certifica un acta notarial es la identificación del tercero, la cual debe ir con su duplicado para él. ¿Se dan cuenta? Número 20. En los asuntos donde debe discernirse el cargo a los facultativos, posteriormente debe de rendir el informe y el notario ya puede resolver. Es decir, después de los facultativos se les discierne el cargo, estos deben de rendir su informe. En el caso, por ejemplo, de la rectificación de área, rinde su informe y ese informe qué particularidades debe llevar adjunto un plano. ¿Ya? Entonces, hay ciertas particularidades que solo debemos entender del asunto y dependiendo del análisis del asunto, nosotros le vamos resolviendo como notarios. Vamos a dejar de presentar esto y vamos a pasar a ver eso mismo, solo que ya dentro de la estructura de cada uno de los asuntos. Entonces, para esto me voy a hacer acompañar de la estructura de cada uno de ellos. Si lo tienen ustedes a la mano, mucho ojo con esto, porque ahorita sí, vamos a empezar directamente con cada uno de ellos. Y vamos a entender las reglas generales y las reglas estructurales. Pero como les digo, es un juego. Realmente es una técnica de aprendizaje. Si lo manejan, no van a tener que pasar por los dolores de cabeza de que qué hora me aprendo los 21 asuntos. ¿Sí? Ok. Entonces, primero vamos a dejar si quieren. Bueno, vamos a subrayar las partes generales y después nos vamos a ir por las partes. Independientemente de donde estemos, esto es sencillo. Veamos. Voy a ir marcando cada uno de los pasos que ya les he dicho conforme las reglas generales y las reglas estructurales que les he dado. Entonces, proceso sucesorio. ¿Se recuerdan del APN que les dije? Acta de requerimiento, primera resolución y notificación. Les pregunto, ¿están en ese asunto? Afirmativo, Lic. Están. Sí. Subasta voluntaria, acta de requerimiento, primera resolución y notificación. ¿Están? Sí, están. Excelente. Sí, Lic.
Identificación de tercero. Acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación. ¿Se dan cuenta? Están. Y así vamos a marcar los primeros 3 pasos en cada uno de los asuntos. Aquí los tengo resumidos. Pero aquí están los 21 asuntos. Vean. Si se dan cuenta, y yo termino marcando esto, voy a marcar realmente todos los asuntos porque todos tienen esos 3 pasos. Vean qué facilito va a ser aprenderse lo que es jurisdicción voluntaria. Ya marqué todo esto. Ok, ahorita voy a ir de los primeros 3 y me voy a saltar al último paso. Solo un juego de ideas. Si ustedes hacen que su mente se canse, van a tener mentes cansadas. Háganlo fácil. ¿Cuál es el último paso? Remisión del expediente, ¿a dónde? El Archivo General de Protocolo. Entonces, todos los asuntos, el último paso que van a tener, ¿cuál va a ser? Remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Miren, los usuarios lo tienen acá. Igual la identificación de tercero también, miren. Todos tienen remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, a excepción de uno. ¿Cuál va a ser? El de la declaración de ausente. La declaratoria de ausencia. Esto lo vamos a poner de este color. Declaratoria de ausencia. Este se va al archivo de Tribunales. ¿Sí? Es la única diferencia. De ahí todos los demás, el expediente se remite ¿a dónde? Al Archivo General de Protocolo. De protocolo. Protocolos. ¿Sí? Y así todos. Remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Si lo están llevando conmigo, vayan marcando. Si quieren, pónganle una línea o algo que lo identifique en su computador, o si lo imprimieron, márquenlo con un lápiz y van a ver que se les va a hacer fácil después entenderlo. Miren, todos, absolutamente todos, se remiten al Archivo General de Protocolos, a excepción de la declaratoria de ausencia. Estoy hablando ya de reglas generales. Bien. Hasta la rectificación de área, lo único es que la rectificación de área sí tiene plazo. ¿Ya? Ok, ya pasamos esto. Algo muy específico. Vayámonos al 5477 y después regresamos. Y vamos moviéndonos dentro de las reglas de jurisdicción voluntaria. 5477, aquí estamos. Estos son los 3 que están, ¿en dónde? Que están en el decreto ley 107. Proceso sucesorio. Vamos a marcarlo acá. Proceso sucesorio. Quieren, marquemos de ese color. Subasta voluntaria e identificación del tercero. Estos están en el 5477, pero estos están en el decreto ley 107. Y estos que vamos a ver ahorita están en el 5477. ¿Sí? Ok. Asuntos. Vean, si terminan en escritura pública, se remiten a dónde. Si termina en escritura pública, se opera en el registro de la propiedad. ¿Sí? Ok. Vean lo fácil que es. Vayámonos a los que terminan de escritura pública y busquemos los que terminan de escritura pública. ¿Se recuerdan cuáles eran los que vimos a su lado izquierdo en la tablita? Disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Estos 6 asuntos terminan ¿en qué? Escritura pública. Escritura pública. Aquí está la escritura pública, mira. ¿Sí o no? Marquemos la escritura, bueno, escritura pública. ¿Sí? Busquemos otro que termine en escritura pública. ¿Se recuerdan que dijimos que va a ser la constitución de patrimonio familiar? Ahí está la escritura pública, miren. ¿Ya? Y la subasta voluntaria. Pero van a ver algo incidente en la subasta voluntaria. Ok. Aquí estamos con la escritura pública. Subasta voluntaria. Ok. Vean pues. Menores incapaces o ausentes. ¿Qué tienen que tener ustedes presentes? Menores incapaces y ausentes. Disposición y gravamen de bienes menores incapaces y ausentes. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es, como ya tienen la escritura, ¿cuál es la obligación del notario? Testimonio y testimonio especial. Pero ¿qué sucede si fuera una disposición? En el gravamen se quedaría solo ahí, se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Pero si es una disposición, si lo que se pretende es vender el bien de un menor de edad, no se queda solo en la compusación del testimonio y del testimonio especial,
Si no se da aviso a catastro, ya, DICABI. Entonces, si eso pasara, este paso se mueve acá, y antes de eso lo que hay es un aviso a catastro, ya, DICABI. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es, Lic. ¿Sí me están siguiendo la lectura de eso, va? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos pasos nos hemos aprendido acá? Solo por simple deducción. Miren. Y ya nos van quedando pocos. Esos son fáciles, ya van a ver. Va. Sigamos con esta misma regla. En la subasta voluntaria. Subasta voluntaria, traslativa de dominio, obviamente, como hay traslativo de dominio, igual en los otros, no quiere decir que en el de menores no se paguen impuestos, también se van a pagar impuestos, ¿sí? También se van a pagar impuestos, y pues el de la subasta voluntaria, también se tiene que pagar impuestos. Esto ya lo sabemos, esto es obligación notarial. Se presenta la escritura pública, el testimonio de la escritura, el registro de la propiedad. Se compulsa el testimonio y el testimonio especial, obligación también notarial. Y como hay un aviso, hay un traslado de dominio, aviso a catastro ya, y cae. Y miren cuántos pasos nos hemos aprendido. ¿Y cuál es el único paso que está antes que no nos hemos aprendido de la subasta voluntaria? ¿El acta notarial de qué? De subasta. De subasta. Es el único paso que quizás lo vamos a marcar de este color. Podríamos decir que se tendría que aprender de la subasta voluntaria y está después del APN. Entonces ustedes saben que la subasta voluntaria después del APN y un acta de subasta voluntaria. Y todos los demás que tienen, la escritura traslativa de dominio, luego ya saben que hay una obligación del notario compulsar testimonio y testimonio especial, tiene que pagar los impuestos, obviamente, debe presentar el testimonio el interesado al registro de la propiedad para que sea operado, se da un aviso catastro de DICABI y se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Ven? Por simple deducción, ya se aprendieron lo que es la subasta voluntaria. Digamos, el otro, disposición de gravamen de bienes de menores. Ya dijimos que, obviamente, aquí se pagaron impuestos, también si hay traslado de dominio, aviso catastro de DICABI, y si no, pues regresamos y solo se queda la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Ojo. Vean pues, cuando hay aviso, vayámonos antes de esto a la constitución de patrimonio familiar. Está el otorgamiento de la escritura pública. Es el único caso, como lo que hay es una constitución de patrimonio, donde la ley permite que no operar el patrimonio familiar por medio de testimonio, sino la ley permite que a través de una copia simple legalizada el patrimonio sea operado. Es la única excepción. Entonces aquí no va a compulsar testimonio, sino lo que compulsa es copia simple legalizada para que sea operado, obviamente con suplicado para que sea operado ¿en dónde? En el registro de la propiedad. Ok. Ojo. Antes del otorgamiento de la escritura, por regla estructural, debe de haber una resolución notarial. Antes de la escritura siempre va a haber una resolución notarial. Vean, en la Constitución de Patrimonio Familiar, antes de la escritura, ¿hay resolución notarial o no? Sí la hay. Sí la hay. En la disposición de gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes, antes de la escritura pública, pregunto, ¿está la resolución notarial o no? Sí hay. Sí hay resolución notarial. En la subasta voluntaria, ¿qué es lo único que tenemos en la subasta voluntaria que ya dijimos que era lo que cambiaba? En lugar de la resolución en la subasta voluntaria, lo que hay es un acta. ¿Se dan cuenta que esa es la única excepción? Pero veámoslo así, a través del acta el notario está resolviendo. ¿Ya? Entonces, es lo único. ¿Qué es lo único que tendrían que tener, por ejemplo, en la Constitución de Patrimonio Familiar que aprenderse? Estamos hablando de ciertas situaciones que ustedes tendrían que aprenderse. Sería, primero hay una publicación de dictos. Quizás es lo único que se tendrían que aprender. Y si no hay oposición, pues se da audiencia a la PGN. ¿Ya?
Si no hay oposición, audiencia de la PG, estamos hablando de asuntos pues que tiene que tener protección la familia y puede deberse a caso de menores. Entonces sí, debe darse audiencia de la PG en Procuraduría General de la Nación. Los dos únicos pasos que quizás tendrían que aprenderse acá de la Constitución de Patrimonio Familiar. Pero miren, los pasos que nos tenemos que aprender poco a poco se van reduciendo, se dan cuenta, por simple lógica va saliendo uno de otro. Ok, ya tenemos eso. En los casos donde debe darse audiencia a la Procuraduría General de la Nación, estoy hablando de menores, estoy hablando inclusive, obviamente, el proceso sucesorio, porque ahí tiene intención el Estado, donde tenga que darse intervención a la Procuraduría General de la Nación, pues antes de la resolución notarial va a estar la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Vean pues algo interesante de esto. Por ejemplo, en el proceso sucesorio, si se dan cuenta ustedes, está el auto declaratorio de herederos. El auto declaratorio de herederos es la resolución notarial. Resolución notarial. Entonces, el proceso sucesorio, la resolución notarial va a ser el auto declaratorio de herederos. Y antes del auto declaratorio de herederos, como en este caso se le tiene que dar audiencia a la PGN, ¿dónde está? Está la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Veamos en el caso de menores incapaces o ausentes. Antes de la resolución notarial, como eso es de menores, tiene que darse la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Está ese paso ahí o no está ese paso ahí? En la Constitución de Patrimonio Familiar está la resolución o auto final, la resolución notarial. Antes de la resolución notarial, ¿qué está? La audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Pregunto, ¿ven que se le está haciendo más fácil entender esto y aprenderse los pasos? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿O seguimos explicando? Todo claro, Alic. ¿Los demás? Claro. ¿Sí? Perfecto. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Claro, Alic. Excelente. Vean, esto es con los que terminan en escritura pública. Los que terminan en resolución notarial son más fáciles todavía. Vean, pues algo muy interesante. Los expedientes que tienen que ver con asuntos, vamos así, netamente de la vida civil, derechos personales, si lo quieren ver de esta manera, que se operan en el registro de la propiedad, ¿sí? Van a terminar en resolución notarial. La resolución notarial lleva como obligación el notario certificar la resolución con suplicado para él. ¿Cuáles son? En el 54, 77 ustedes ya saben qué asuntos son, por eso era importante diferenciar en dos grupos y saber cuáles eran. Ok, por ejemplo, el cambio de nombre, si se dan cuenta, termina en resolución notarial. Busquemos la resolución notarial. La omisión de partida o asiento extemporáneo, también resolución notarial. Rectificación de partida, resolución notarial. ¿Sí? Determinación de edad, resolución notarial. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, verdad? Ok. Después de la resolución, ojo, la obligación es certificar esa resolución con suplicado para él. Miren, todos la tienen ese paso. Terminan en resolución, inmediatamente después se certifica con suplicado para RENAP y solo hay una excepción, el cambio de nombre. Miren, y el cambio de nombre después de la resolución final, lo que lleva es una última publicación de un edicto. Y después de esa publicación, sí se certifica con suplicado para él. Esa publicación es solo por certeza jurídica, por aquello de la oposición. ¿Ya? Miren. ¿Y qué es lo que nos tendríamos que aprender, por ejemplo, del cambio de nombre? Quizás la publicación de edictos. Pero miren cuántos llevan publicación de edictos, realmente son muy pocos. Y el cambio de nombre necesita recibir declaraciones testimoniales. Sí, es el único paso que quizás tendrían ustedes que
aprenderse. ¿Ven? Sigamos sacando aquí. Miren cuáles nos quedan. ¿Cuántos pasos nos quedan? Está sencillo. Ok. Aquí. Vamos a ver. Esto vamos a ponerlo. Ahí estamos. Ok. Miren cuáles tienen audiencia la PGN, que es el único paso. Antes de la resolución notarial, por ejemplo, la omisión partida por ser menores, tienen audiencia la PGN antes de la resolución notarial. Rectificación de partida, antes de la resolución o auto final, también hay audiencia la PGN. Esa es regla estructural. Todo asunto donde debe darse la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, antes de la resolución notarial, ¿qué va a haber? Audiencia de la Procuraduría General de la Nación, valga la redundancia. Y ojo, vean algo importante. Declaraciones testimoniales, ¿dónde las recibimos? En la omisión de partida o el asiento extemporáneo, recibimos declaraciones testimoniales. ¿Qué otro lleva declaraciones testimoniales? La disposición de gravamen de bienes de menores lleva, ¿qué? Declaraciones testimoniales, ahí pueden ser los parientes. ¿Qué otro? La rectificación de partida también lleva declaraciones testimoniales. Son tres prácticamente los que vamos a identificar acá básicos, para aprenderlos. ¿Cuál sería el único paso, por ejemplo, que nos queda la rectificación de partida? Se recuerdan que es el único asunto donde se le da audiencia a dos instituciones, al RENAP y después a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, sabemos que se le da audiencia ¿a quién? Al registrador, ¿de dónde? Del Registro Nacional de las Personas. Y después se le da audiencia ¿a quién? A la PGN. Procuraduría General de la Nación. Se resuelve y se certifica como suplicado ¿para quién? Para el RENAP. Y después se remite el expediente ¿a dónde? Al Archivo General de Protocolos. Archivo General de Protocolos. ¿Cuáles son los dos únicos pasitos que nos quedan del 54 al 37? Es la determinación de edad. La determinación de edad, lo único que tienen que saber ustedes es que quien determina la edad es un médico, es un facultativo. Entonces, se discierne el cargo del facultativo, el médico, y el médico ¿qué obligación tiene? Pedir informe. Son los dos únicos pasos que quedan, miren. Ya ven. ¿Se dan cuenta? Solo por simple lógica. Y sabemos que la determinación de edad, ¿quién va a determinar la edad? Un médico. ¿Cuál es la obligación del médico después de discernir el cargo? Rendir su informe. Son los dos únicos pasos. ¿Alguien había levantado la mano ahí? Díganme. Esto ya lo vamos a ver ahorita. Va. Disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. 3 pasos. Cuando son menores, obviamente se recuerdan que el bien tiene que ser evaluado. Antes de la PGN va a estar obligatoriamente la evaluación del bien. Ok, el notario. Esto es si considera necesario el notario realizar prácticas, ver si está enfermo, si está en el hospital, diligencias que considere pertinentes, pues las hace. Esto es opcional. Pero lo que sí no es opcional es el informe socioeconómico de una trabajadora social adscrita a un juzgado de familia. ¿Ya? Es el único paso que quizás ustedes deban de aprenderse. Seguimos sacando, ¿bien? Y ya prácticamente nos aprendimos los asuntos de jurisdicción voluntaria del 54C, 37, la estructura de cada uno de ellos. Es fácil. Obviamente ahorita quizás todavía tengan que practicar, pero una vez entiendan con relación a las reglas que les di, va a ser lo más fácil de la vida. En la práctica créanme que sirve bastante, sobre todo si van a alguna institución del Estado y tienen que hacer uno de estos asuntos, va a ser pan comido. ¿Sí, Jenny y Gabriela? Jenny y Gabriela, Marcos han preguntado. Hagan su pregunta, por favor. Licenciado, buenas noches. La reposición de partida decía que es un trámite similar a la omisión de partida. O asiento extemporáneo. El trámite es similar. Entonces, lo único que tienen que aprenderse ustedes es esto. La estructura y van siguiendo los mismos lineamientos. Excelente, Nick. Sí, Jenny. Ok. No pregunta. Seguimos entonces.
Ya nos aprendimos, vamos a quitar esto porque ya nos aprendimos realmente, digámoslo así, ya ustedes manejan a estas alturas los asuntos del 5477. ¿Sí? Ya con esto ya están en capacidad para manejarlo sin ningún inconveniente. Ok, ¿qué nos hace falta? Vamos a ver, la subasta voluntaria también ya se la sabe, entonces ya solo nos hace falta estos dos asuntos. Y ojo, la identificación de tercero es lo más fácil que hay. Vea la identificación de tercero. Como es un asunto que termina en ¿qué? Identificación de tercero. En acta notarial. Acta notarial, acta de notoriedad. Notoriedad. Es el único asunto que termina en acta de notoriedad. Es el único asunto. Y es la única acta que se certifica con suplicado para él. ¿Verdad? ¿Sí? Los dos pasos obligatorios y después se remite el expediente al archivo general, protocolos, y lleva la publicación de un edicto, y es el único paso que quizás ustedes se tengan que aprender. Publicación del edicto, plazo de 10 días. ¿Sí? Publicación del edicto en el diario oficial, es lo único. Y nos queda el proceso sucesorio. Pero antes del proceso sucesorio, vámonos a, bueno, esto, la declaración de ausencia y el reconocimiento peñoso de parte. Ok, saquemos esto. Ya sabemos que terminan en resolución notarial también. ¿Sí? La reconocimiento peñoso de parte. Resolución notarial, esta oposición es eventual, puede ser que se dé o no, pero si no la hay, esa resolución notarial se certifica con suplicado para él, ya lo saben ustedes, es fácil. ¿Qué es lo que varía acá? Reconocimiento de preñez o de parto. ¿Hay facultativos acá o no hay facultativos? El médico que dice cuánto tiempo lleva el preñez, cuánto tiempo ha sido el parto, ¿hay o no hay? Los hay. ¿Sí? ¿Sí, dígame? No, que sí hay, le digo. Sí hay. Ok, entonces, vean pues algo muy importante. Como ya sabemos que en ese asunto, si hay facultativos, es cómo los vamos a ordenar. Obviamente, antes de la resolución notarial, lo que tiene que ir es el discernimiento del cargo facultativo y el informe de facultativo. ¿Bien? Discernimiento de facultativo y la recepción del informe de los médicos. ¿Ven? ¿Qué es lo que tendrían ustedes que saber? Quizás aprenderse, pero ya solo tienen que saber qué asuntos llevan edictos. Esto es también por simple deducción. Edictos y la recepción de pruebas. Ya saben que la recepción de pruebas, si son testimoniales, estas se reciben en acta notarial. Las pruebas testimoniales, por regla, se reciben en acta notarial. ¿Ya? Y ya se aprendieron esto. La declaratoria de ausencia es fácil. ¿Hasta dónde llega el notario? Publica el notario, lo único que hace después de la PN es publicar edictos. Recibe las pruebas si son testimoniales en acta notarial y remite el expediente. ¿A dónde? ¿A dónde remite el expediente? Al tribunal. Al juez de primera instancia. Recuérdense que es un asunto de trámite mixto. El notario solo que hace el APN, acta notarial, primera resolución, notificación, la publicación de edictos y las declaraciones, si son testimoniales, pues en acta notarial, y remite el expediente. El notario solo hace 2 pasos más después de la APN. Remite el expediente después al juez de primera instancia. Y si no hay oposición, pues el notario, pues el juez en este caso resuelve. Y si hay oposición, se resuelve en la vía sumaria. Ojo, si no hay oposición, el juez resuelve. La resolución que va a hacer, resolución judicial, y es el único expediente que no se remite al archivo de protocolo, sino se remite al archivo de tribunales. ¿Ve? Por simple deducción, porque quien está resolviendo eso, pues ya no sabemos esto. Ok, antes de irnos al proceso sucesorio, la rectificación de área de bien inmueble urbano. Ya sabemos, ojo, esta lo voy a ir llevando ahorita con el proceso sucesorio, ¿verdad? Termina, son 2 asuntos, acuérdense, por regla estructural, que tienen que ver con bienes, pero no terminan en escritura pública, sino terminan en resolución notarial. Y estamos hablando de un auto. El auto, en el proceso sucesorio, va a ser el auto declaratorio de
Herederos. Herederos. Aquí está el auto declaratorio de herederos. Con esto va a terminar. ¿Sí? Con esto va a terminar el proceso sucesorio. En el caso de la rectificación de área de bien inmueble urbano, lo vamos a marcar esto con rumor. En el caso de la rectificación de área va a ser una resolución o auto final también, que va a ser un auto declaratorio de la rectificación de área de bien inmueble urbano. ¿Ven? Ahí está. Ojo. Como acá, pese a hacer resoluciones notariales, ojo, no se van a certificar, sino aquí lo que hay son testimonios irregulares. Entonces, después de esa resolución o auto notarial, lo que hay es un testimonio de las partes conducentes. Testimonio de las partes conducentes dentro de una rectificación de área de bien inmueble urbano, en este caso, y testimonio de las partes conducentes, ojo, testimonio de las partes conducentes Lick ya no se escucha. Ya no se escucha, licenciado. pero se fue unos instantes la conexión. Ustedes están lanzando troyanos para evitar la conexión en el momento de la clase. ¿Será porque el día de hoy les dieron vacaciones a muchos? Ok, pregunto, ¿me escuchan ahorita? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Claro, como la Sí. Lali. Gracias, regresamos pues. Ok, gracias. Bueno, entonces vean pues, algo muy importante. Si está el auto declaratorio de herederos, o sea, quitamos la fase administrativa provisionalmente ahorita solo para objeto de aprendizaje, y después está el testimonio de las partes conducentes. Ese testimonio, ¿a dónde se presenta? Testimonio al registro de la propiedad, registros públicos, y aviso al catastro ya, y CABI, porque hay traslado de Dominios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y después se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Ven? Bastante sencillo. En el caso de la rectificación de área, lo que vamos a encontrar es la resolución auto final. Ojo, antes de la resolución notarial, ¿qué dijimos que tenía que ver en los asuntos donde se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación? La audiencia oportuna de esa institución. Aquí está. ¿Por qué? Porque la oposición puede ser eventual, puede ser que se dé o puede ser que no se dé. Obviamente, si hay oposición, ya sabe el notario que lo debe remitir, en el caso de la rectificación de área, a la sección administrativa, que es la sección de tierras, escribanía de gobierno, ¿sí? Es lo único. Estos son los únicos 3 pasos
que quizás el notario podría tener alguna complicación en la rectificación de área. Quizás, les digo por qué. Porque ya sabemos que quién va a determinar la rectificación del área, quién va a determinar las medidas, tiene que ser un experto, un profesional, en este caso un ingeniero. Entonces se le discierne el cargo al ingeniero, ojo, si se dan cuenta acá, se le discierne el cargo al ingeniero, él tiene que rendir informe, tiene un plazo de 15 días para ello, y después se notifica a los, ¿qué? Colindantes. Eso es lo único que tiene que hacer. Y los otros pasos ya se lo saben ustedes, por simple deducción también. Solo requiere práctica, ¿ya? Norma, Carolina, pregunte. Sí, por ejemplo, y en el caso de que no fuera un ingeniero, ¿podría ser el síndico de una municipalidad el que rectificara el área? No, no. La ley es clara en indicar que tiene que ser un ingeniero civil. ¿Sí? La ley es clara. Ya le asignan las facultades. Ahí no puede ser el síndico. ¿Estamos ahí? Gracias. ¿Sí? Recuerda que tiene que rendir un informe. Ese informe debe llevar el sello. Ojo, este informe tiene un aspecto muy importante que debe adjuntar plano. En la rectificación de área de ese inmueble no solo debe rendirse el informe, sino debe adjuntar plano. Entonces, ¿qué tiene que tener especial cuidado el notario? Que el informe sea específico, mejor si trae todas las medidas lineales como tienen que ser y, ojo, que lleve plano adjunto. Si no, no se lo van a topar en la Procuraduría General de la Nación y le van a regresar porque el ingeniero, el experto medidor, corrija su informe como tal. Y eso lo va a llevar al tiempo. ¿Alguien más preguntaba así, Marcos? Licenciado, la resolución notarial en la rectificación de áreas de bienes inmuebles urbanos, ¿dónde opera el? ¿Cómo así? ¿Dónde opera? Supóngase que la subasta voluntaria opera en el registro de la propiedad y la rectificación en el registro de la propiedad, tiene que ver con bienes, registro de la propiedad. Listo, gracias. Si tiene que ver con bienes, registro de la propiedad. Ojo, tiene que ver con bienes, registro de la propiedad. Tiene que ver con asuntos personales o situaciones civiles, pues obviamente vamos a entender que es el Registro Nacional de las Personas. ¿Ven que es fácil? Ok. Vamos a regresar al que a todos le tienen miedo, pero que es uno de los, veamos, que yo dijera quizás de los más fáciles. Aquí no, yo no me encuentro ningún inconveniente. Vamos a, antes de sacar estos últimos pasitos que les hacen falta a ustedes, que realmente no tienen mayor inconveniente, vamos a sacar la fase administrativa, que es esta que tenemos acá. Esta que yo les he marcado completamente a ustedes acá. Esa fase administrativa es fácil. Fácil. Vean pues, se remite el expediente ¿a dónde? Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. ¿Por qué objeto va a remitir el notario el expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones? Recuerden que este paso, esa fase administrativa es para pago del impuesto específicamente. Entonces, en el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones se elabora la liquidación fiscal. Esa elaboración fiscal debe ser aprobada ¿por quién? Por la Contraloría General de Cuentas. Solo son 3. Se remite al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones, se elabora la liquidación fiscal, la aprueba la CGC, Contraloría General de Cuentas, y ojo, se tiene que pagar ese impuesto. Tienen lo pagan los interesados. Ya una vez pagado el impuesto, se le devuelve el expediente al notario, miren. Está sencillo, se le devuelve el expediente al notario. Acá podríamos decir que ya están, esos son los únicos 4 pasos de la fase administrativa, ya esto es notarial. El notario, al tener el expediente, compulsa los testimonios de las partes conducentes y seguimos con los otros pasos. Bien, sencillo. ¿Cómo nos vamos a aprender? ¿Cuántos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo nos vamos a aprender esos pasitos? Son de lo más fáciles que hay. Yo acá lo que hago es utilizar iniciales. De igual forma, yo utilizo iniciales ahí. Vamos a quitar esto provisionalmente. Vamos a quitar eso provisionalmente. Y voy a asignarle una letra a cada uno de
cada una de esas esos pasos. Al primero le voy a colocar a los primeros cuatro pasos le voy a colocar yo a SAE. Y ya les voy a decir por qué. ASAE va a ser su primer código de aprendizaje de esos 4 pasitos. Después de la APN, obviamente. Después de la APN, ustedes ya saben que llevan esos 4 pasos. El primero va a ser aviso al registro procesorios. El segundo va a ser la solicitud de informes a los registros de la propiedad. Obviamente que va a ser el de la zona central. Y el segundo que está en Quetzaltenango. ¿Sí? En el primer registro, en el registro de la propiedad, ahí pueden hacer ustedes las 2 solicitudes, no hay necesidad que vayan a Quetzaltenango. Avalúo fiscal y edictos. En el diario oficial con un plazo de 15 días. ASAE. Aviso al registro procesorios, plazo 8 días hábiles, obviamente. Solicitud de informes a los registros de la propiedad. Avalúo fiscal y edictos. 4 pasos que quizás les podría causar un poquito de inconveniente, pero que utilizando esos códigos ustedes se los pueden aprender sin ningún inconveniente. Y ojo, vean pues, nos quedan 2A. Aquí les podría decir yo, vamos a ver, vamos a darle, a asignarle otras letras acá. A. Y aquí vamos a regresar a estos pasos que ya lo sabíamos, pero les vamos a asignar otra letra para que ustedes corroboren. Puedan tener otra forma también de saber qué pasos siguen y después regresar. Pueden aprenderse cada uno de los pasos de forma consecutiva o viceversa. Eso es lo único que quiero que ustedes aprendan. El grupo de las 4 A's, las primeras 2 A son sencillas porque son ¿dos qué? Son 2 actas notariales. Las primeras 2 A son 2 actas notariales. Acta notarial de junta de herederos y después el acta notarial de inventario. Sencillo. Y las otras 2 A, ¿cuáles van a ser? Audiencia de la Procuraduría General de la Nación y después de la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, por regla estructural, el notario ya puede ¿qué? Resolver. Entonces está el auto declaratorio de herederos o la resolución notarial, miren, audiencia de la PGN y auto declaratorio de herederos. Las marcamos porque ya las dominan. Y es así como tenemos los 21 asuntos de la jurisdicción voluntaria dominados, sin ningún inconveniente, manejando las reglas estructurales y las reglas generales. ¿Alguna duda con relación a esto? Pregunto. Yo sé que ahorita los estoy forzando un poco, pero ya se van a dar cuenta que cuando lo volvamos a ver otra vez, se les va a facilitar más. ¿Qué es lo que tienen que tener ustedes para la próxima clase? ¿Impreso qué? Impreso el esquema que yo les dije, principalmente este que tienen en pantalla. Porque lo vamos a volver a marcar y volvamos a volver a repasar otra vez. Pero ustedes ya van a tener la idea, ya van a tener la noción, ya no se les va a complicar. Ojo, esto lo estoy haciendo de esta manera porque después nos vamos a analizar los documentos que vamos a ver en jurisdicción voluntaria. El acta notarial, las primeras resoluciones, cómo se hace una notificación, de manera muy genérica, porque no tiene pues mayor forma, pero pues la técnica notarial sí debe ser muy precisa, ¿sí? Por la certeza y seguridad jurídica. ¿Preguntas con relación a esto? Más claro, licenciado. Ya, documento con relación a los cambios que le hice. Si se dan cuenta, los cambios fueron explicados. No hay mayor cosa, ahí es el mismo que ustedes tienen. Solo hagan las anotaciones, repasen, porque es cuestión de analizar. No hay ningún inconveniente. Si ustedes manejan esto, van a estar a otro nivel. No van a estar al mismo nivel de sus otros compañeros, se los puedo apostar. Solo es de que ustedes pues tengan un poco de diligencia e interés para seguir practicando y a unas 2 clases más ustedes van a ser todos unos expertos en esta área y después manejando los documentos notariales se les va a facilitar un montón.
Cuando lleguen, como le digo, no solo a su examen privado, sino lleguen ustedes a la práctica notarial, se les va a facilitar más aún. Entonces, pues si no hay ninguna duda, finalizamos la clase del día de hoy. Espero que les haya servido. Nuevamente lo vamos a ver otra vez. No quiero decir con esto que eso lo acabamos de sacar. Lo vamos a repasar en la próxima clase, pero por lo menos ustedes ya van con una idea. Ya no están en el limbo, sino ustedes ya van concentrados, qué es lo que vamos a ver, y ya van a tener este documento impreso y se les va a hacer más fácil aún. Pero el día de hoy, pues, podíamos sacar por lo menos las dudas. Pregunto, ¿cómo estamos con eso hoy? ¿Entendimos? ¿Alguna duda que haya quedado para solucionarla antes? Excelente cátedra, Lick, muy didáctico. Ok, Licenciado, Gracias, Lick, muy claro, Lick. yo quisiera preguntarle si en algún momento usted va a explicar cómo se calculan los impuestos, porque pues eso sí, no sé cómo hacerlo. Por supuesto, no se preocupe. Ya vamos a llegar al cálculo de impuestos. Supongo que ustedes ya vieron algo en Derecho Notarial, pero vamos a tener una clase bastante entretenida sobre los impuestos. Bueno, muchas gracias. Mire, no le voy a dejar en el limbo, pero sí son clases cargaditas porque no tenemos mucho tiempo. Les repito, yo estoy haciendo milagros con el tiempo que tenemos porque mi intención no es que ustedes salgan mal preparados. Inclusive el acceso que les di, el enlace que les envié para que se puedan unir al grupo de Derecho Notarial, a veces comparto ahí material. Ahí hay jurisdicción voluntaria también, hay Derecho Notarial, Derecho Contractual. Entonces ahí pueden ustedes buscar material que les va a servir. Hay exposiciones, hay conferencias, hay material que a veces se carga para apoyarles a ustedes. Entonces, si pueden accesar ahí, pueden enviar su solicitud, se les acepta y ese grupo van a tener ustedes casi que para su vida profesional. Ahí comparto incluso minutas de contratos que les van a servir en la práctica y que ustedes pues fácilmente pueden ver y créanme que muy difícilmente van a tener algún problema, pues con el aprendizaje y la enseñanza que les dé, al momento de tener una minuta, pues poder manejarla y poder entender la razón del porqué. ¿Sí? Entonces, si ya estamos, pues terminamos clases el día de hoy. Un gusto haberlos saludado. Nos vemos el próximo día y recuérdenles a sus compañeros, pues que no se... Esto lo vamos a volver a ver. Obviamente no se han perdido de la clase, pero obviamente ya no la podemos regresar. Pero sí vamos a volverla a explicar y... lo único que no vamos a contar es con el mismo tiempo para todos, porque obviamente esta clase, pues, veámoslo así, fue extra. No es que les esté perjudicando, sino fue extra para aquellos que tenían interés y querían adelantar un poco más en sus conocimientos. ¿Sí? Entonces, finalizamos el día de hoy. Feliz noche a todos, les agradezco por su presencia. Cualquier duda, pues, la vamos a solucionar en la próxima clase y si no, pues, ustedes atentos, vamos a seguir compartiendo material de estudio. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick, a la orden. Feliz noche. Feliz noche, Lick.